Equipo Dinamita. Presentaremos el tema de lípidos de la materia química orgánica. ¿Qué son los lípidos y cómo funcionan? Los lípidos son moléculas orgánicas que se encuentran en la naturaleza, que tienen una solubilidad limitada en agua y que pueden aislarse de los organismos por extracción con disolventes orgánicos no polares. Se clasifican en dos tipos: semejantes a las grasas y a las ceras, contienen enlaces éster y pueden hidrolizarse; semejantes al colesterol, los cuales no tienen enlaces éster y no pueden hidrolizarse. Son ejemplos las grasas, los aceites, las ceras, varias vitaminas y hormonas y la mayor parte de los componentes no proteínicos de las membranas celulares. Se definen por una propiedad física: insolubilidad. Son mezclas de esteres de ácido carboxílicos de cadena larga, 16 a 36 carbonos, con alcohol de cadena larga, 24 a 36 carbonos. Un ejemplo de la cera son los recubrimientos protectores cerosos de la piel de animales, hojas y frutas. Tienen estructuras similares. Físicamente, los aceites son líquidos a temperatura ambiente, mientras que las grasas animales son sólidas. Aunque parezcan diferentes, poseen estructuras químicas relacionadas. Esto se debe a que ambas estructuras son triglicéridos o triesteres de glicerol con 3 ácidos carboxílicos de cadena larga, llamados ácidos grasos. La hidrólisis de una grasa o de un aceite con hidróxido de sodio acuoso produce glicerol y 3 ácidos grasos que, por lo general, los ácidos grasos no están ramificados y contienen un número par de átomos de carbono, entre 12 y 20. Si se presentan enlaces dobles, tienen principalmente, aunque no completamente, geometría Z o cis. Se conocen más de 100 ácidos grasos diferentes, y casi 40 se encuentran distribuidos ampliamente en la naturaleza. El ácido pálmico y el ácido esteárico son los ácidos grasos saturados más abundantes. Los ácidos oleico y linoleico, ambos sí, son ácidos grasos insaturados que abundan más. Se encuentran en la crema y son esenciales en la dieta humana. Los bebés, en particular, desarrollan lesiones cutáneas si se alimentan por periodos largos con una dieta de leche sin grasa. Ahora, hablemos del jabón. La obtención del jabón dio origen aproximadamente en el año 600 a.C., cuando los fenicios servían sebo de cabra con extractos de ceniza de madera. Las propiedades limpiadoras del jabón no se reconocían ampliamente y el uso del jabón no se hizo extenso hasta el siglo XVIII. Químicamente, el jabón es una mezcla de sales de sodio o de potasio de los ácidos grasos de cadena larga producidas por la hidrólisis, saponificación, del ácido graso de origen animal con álcali. Los cuajados de jabón crudo contienen glicerol y álcali en exceso, al igual que el jabón, pero pueden purificarse hirviéndolos con agua y adicionando cloruro de sodio o cloruro de potasio para precipitar las sales de carboxilato puras. El jabón refinado se precipita, se seca, perfuma y comprime en barras para el uso doméstico. Los jabones actúan como limpiadores debido a que los extremos de una molécula de jabón son muy diferentes. El extremo carboxilato de la molécula de cadena larga es iónico y por tanto hidrofílico, es decir, atraído por el agua. Sin embargo, la porción larga hidrocarbonatada de la molécula no es polar e hidrofóbica, por lo que evita el agua. Por tanto, es más soluble en aceites. El efecto neto de estas dos tendencias opuestas es que los jabones son atraídos por los aceites y por el agua. Por tanto, son útiles como limpiadores. Cuando los jabones se dispersan en agua, las colas de las largas cadenas hidrocarbonatadas se unen y agrupan en el interior de una esfera hidrofóbica enredada, mientras que las cadenas iónicas sobre la superficie se adhieren a la capa de agua. Aquí se muestran estos agrupamientos esféricos llamados micelas. Las gotas de grasa y aceite se solubilizan en agua cuando son cubiertas por las colas no polares de las moléculas de jabón en el centro de las micelas. Una vez solubilizadas, la grasa y la suciedad pueden enjuagarse. Ahora, hablemos de fosfolípidos. Al igual que las ceras, las grasas y los aceites son esteres de ácidos carboxílicos. Los fosfolípidos son diésteres del ácido fosfórico y se clasifican en glicerofosfolípidos y esfingomielinas. Glicerofosfolípidos. Estos
se basan en el ácido fosfatídico, el cual contiene un esqueleto de glicerol unido por enlaces éster a dos ácidos grasos y un ácido fosfórico. El grupo fosfato está unido a un aminoalcohol, la etanolamina o la serina. Los compuestos son quirales y tienen una configuración LOR en el C2. Esfingomielinas. Las esfingomielinas son el segundo grupo principal de los fosfolípidos. Contienen esfingosina o dihidroxiamina, son parte del cerebro y del tejido nervioso como parte del recubrimiento de las fibras nerviosas. Los fosfolípidos en membranas celulares. Estos están presentes en tejidos de plantas y animales y constituyen el 50 al 60% de las membranas celulares. Los fosfolípidos en la membrana celular se organizan en una bicapa lipídica de 5.0 nanómetros de grosor. Como se observa en la imagen, las colas no polares se agregan en el centro de la bicapa de manera similar a como las colas no polares se organizan en el centro de una micela. Esta bicapa es útil como una barrera eficaz para el paso de agua, iones y otros componentes de una célula. Prostaglandinas. Las prostaglandinas son un grupo de lípidos de carbono 20 que contienen un anillo de 5 miembros con 2 cadenas laterales largas. El nombre prostaglandina se deriva del hecho de que los compuestos fueron aislados por primera vez a partir de las glándulas de la próstata de la oveja, pero posteriormente se ha mostrado que están presentes en cantidades pequeñas en todos los tejidos y fluidos del cuerpo. Tienen un intervalo extraordinariamente amplio de efectos biológicos. Entre sus muchas propiedades, pueden disminuir la presión arterial, afectar la acumulación de plaquetas en la sangre durante la coagulación, disminuir las secreciones gástricas, controlar la inflamación, afectar el funcionamiento de los riñones, afectar los sistemas reproductivos y estimular las contracciones del útero durante el parto. Las prostaglandinas, junto con los compuestos llamados tromboxanos y los leucotrienos, constituyen una clase de compuestos llamados eicosanoides, debido a que se derivan biológicamente del ácido 5, 8, 11 y 14 eicosatetraeónico o ácido araquidónico. Las prostaglandinas tienen un anillo de ciclopentano con 2 cadenas laterales largas. Los tromboxanos tienen un anillo con 6 miembros que contiene oxígeno y los leucotrienos son acíclicos. Los eicosanoides se nombran basándose en su sistema de anillo, el patrón de sustitución y el número de enlaces dobles. Los varios patrones de sustitución en el anillo se indican por una letra y el número de enlaces dobles se indica por un subíndice. Terpenoides. Un grupo vasto y diverso de lípidos. Contienen un múltiplo de 5 carbonos y se obtienen de forma biosintética a partir del precursor de 5 carbonos isopentil difosfato. Aunque formalmente, un terpenoide contiene oxígeno, mientras que un terpeno es un hidrocarburo, por simplicidad utilizaremos el término terpenoide para referirnos a ambos. Clasificación de los terpenoides. Los terpenoides se clasifican de acuerdo con el número de los múltiplos de 5 carbonos que contienen. Los monoterpenoides contienen 10 carbonos y se derivan de 2 disfosfatos de isopentenilo. Los esquiterpenoides contienen 15 carbonos y se derivan de 3 disfosfatos de isopentenilo. Los diterpenoides contienen 20 carbonos y se derivan de 4 disfosfatos de isopentenilo, y así sucesivamente hasta llegar a los triterpenoides, carbono 30, y tetrapernoides, carbono 40. Por ejemplo, el triterpenoide lanosterol es el precursor a partir del cual se separan las hormonas esteroides y el tetrapernoide. Este es una fuente de vitamina A. Mevalonato. Los monoterpenoides, los diterpenoides y los tetraterpenoides se biosintetizan por la ruta del 5-fosfato de 1-desoxi de cilulosa. En las bacterias se utilizan ambas rutas y solo veremos la ruta del mevalonato, la cual es más común y se comprende mejor en la actualidad. La ruta del mevalonato comienza con la conversión de acetato en acetilcoenzima A, seguida por la condensación de Claisen para producir 1100 biomoléculas, lípidos acetoacetilcoenzima A,
una segunda reacción de condensación carbonílica con una tercera molécula de acetilcoenzima A, un proceso tipo aldólico, produce el compuesto con 6 carbones trihidroxitrimetilglutaril, coenzima A, el cual se reduce para dar mevalonato. La fosforilación, seguida por la pérdida de dióxido de carbono y del ion fosfato, completa el proceso. Esteroides. Los esteroides son moléculas que se derivan del triterpenoide lanosterol y cuyas estructuras se basan en un sistema de anillos tetracíclicos. Los 4 anillos se designan A, B, C y D, comenzando por la parte inferior izquierda, y los átomos de carbono se enumeran empezando en el anillo A. Los 3 anillos de 6 miembros, A, B y C, adoptan conformaciones de silla que están impedidos por su geometría rígida. Conformación de esteroides. Los 2 anillos de ciclohexano pueden unirse de manera cis o trans, cisdecalina. Ambos grupos en posición de unión de los anillos, grupos angulares, están en el mismo lado de los 2 anillos, transdecalina. Los grupos en las unidades de anillos están en lados opuestos. Esteroides AB. Por lo general, los anillos A y B pueden estar fusionados en cis o trans, sean los esteroides trans más comunes. Desde los esteroides cis se encuentran en la bilis hepática. Esteroide AB trans. Tiene el grupo metilo angular en carbono 19 arriba y el átomo de hidrógeno en carbono 5 abajo. Esteroide AB cis. Tienen el grupo metilo angular en carbono 19 y el átomo de hidrógeno en carbono 5 del mismo lado. Ambos tipos de esteroides son moléculas planas grandes que tienen grupos metilo, carbono 18 y carbono 19, sobresaliendo axialmente arriba del sistema de anillo. Grupos sustituyentes. En el sistema de anillos del esteroide pueden ser axiales o ecuatoriales. Por lo general, la sustitución ecuatorial es más favorable que la sustitución axial por razones estéricas. Por ejemplo, el grupo hidroxilo en el carbono 3 del colesterol tiene una orientación ecuatorial más estable. Hormonas esteroidales. Existen 2 clases principales de hormonas esteroidales: hormonas sexuales, las cuales controlan la maduración, el crecimiento de tejidos y la reproducción, y las hormonas adrenocorticales, las cuales regulan una variedad de procesos metabólicos. Andrógenos. Los andrógenos son responsables del desarrollo de las características sexuales secundarias masculinas en la pubertad y de promover el crecimiento de tejidos y músculos. Ambas se sintetizan a partir del colesterol. La testosterona y la androsterona son las más importantes. Sin embargo, la androstenediona es particular debido a su uso por atletas. Estrógenos. Las hormonas estrogénicas son responsables del desarrollo de las características sexuales secundarias femeninas y de la regulación del ciclo sexual. La estrona y el estradiol son las hormonas sexuales femeninas más importantes y poseen un anillo aromático. La progestina es esencial para el embarazo. Hormonas adrenocorticales. Los esteroides adrenocorticales son secretados por las glándulas adrenales. Existen 2 tipos: los mineralcorticoides y glucorticoides. Mineralcorticoides controlan la inflamación de los tejidos, regulando el balance salino celular entre potasio y sodio. Glucorticoides, implicados en la regulación del metabolismo de la glucosa y en el control de la inflamación. Esteroides sintéticos. Son aquellos esteroides que se han sintetizado en laboratorios farmacéuticos en búsqueda de nuevos fármacos. Entre los más conocidos son los anticonceptivos orales y agentes anabólicos. Pasemos a la biosíntesis de esteroides. La biosíntesis de esteroides es una vía metabólica que produce esteroides anabólicos a partir de precursores simples. Pueden estar bajo el control de diversos factores. Estos experimentan distintas etapas. Primera etapa. La etapa inicial, común para todas las hormonas, transforma el colesterol carbono 27 en pregnenolona, carbono 21. Es la etapa limitante de la ruta y la cual experimenta mayor regulación.
Consta de 3 subreacciones, catalizadas por la monoxigenasa del colesterol, que recibe los electrones de nicotinamina, adenina y fosfato. Esto ha sido todo de nuestra parte. Gracias.